queridos amigos y amigas, bienvenidos a este espacio, gracias por visitarnos. Hoy vamos a tocar el tema de el ser eterno que tú eres, la herencia de Dios, lo que viene diciendo el Mesías en la Biblia respecto a que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Para eso quiero que vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Pongan cuidado a esto, mis queridos amigos y amigas. Porque la paga del pecado es muerte. Recuerden que el pecado es el engaño. Recuerden eso. Eso lo vimos en qué realmente es el pecado en ese video. ¿Qué es realmente el pecado? El pecado es el engaño. Tú pasas de muerte a vida cuando sales del engaño a la verdad. Por eso dice: la verdad os hará libres, o segunda los de Tesalonicenses 2:10 dice que tú eres salvo si amas la verdad. Eso. O el Mesías le dijo a Pilato: yo para esto he nacido. Es Juan 18:37. Yo para esto he nacido y he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, Romanos 6, el versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Grábense bien esto, mis queridos amigos y amigas, que la dádiva de Dios es vida eterna. Vida eterna. No es otra cosa sino vida eterna. Esa es la dádiva de Dios. Es lo que Dios te da. Por ejemplo, creo que es segunda de Pedro 3:8, donde dice que Dios no retarda su promesa según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en el plan de Dios no hay pérdida, mis queridos amigos. En el plan de Dios nadie se pierde, porque Dios no quiere que ninguno perezca. Esa es la voluntad y ese es el requerimiento de nuestro Padre eterno, del infinito creador. Vamos a Mateo 22:32. Mateo 22:32. Y ahí vamos a desglosar esa palabra, intentar entenderla, porque a veces pasa desapercibido, pero el Mesías está diciendo algo sumamente importante, crucial allí en Mateo 22 y el versículo 32. Dice así. Vamos desde el 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, recuerdan que en Oseas capítulo 6, 1 y 2, todos resucitamos al tercer día, todos, no solamente Jesús, sino todos resucitamos al tercer día, y entendimos que la resurrección viene siendo que al tercer día viene tu memoria ancestral, tú te acuerdas quién eres. En el primer día no te acuerdas, por eso en el primer día siempre hay entidades oscuras que tratan de intervenirte, decirte que no es tu tiempo y que tienes que volver a reciclarte, tienes que volver a encarnar. Entonces te engañan cuando te dicen no es tu tiempo, porque el Mesías, cuando hablaba de su muerte, siempre decía: no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora. Y cuando le llegó, dice: Padre, ya ha llegado el tiempo. ¿Correcto? Entonces, siempre tú tienes tu hora, y si una entidad te dice que no es tu tiempo, te está engañando, no comas cuento. Versículo 31, Mateo 22. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham? Noten bien esta palabra. Yo soy el Dios de Abraham. Nunca le dijo a Moisés: yo fui el Dios de Abraham. Jamás dijo: yo fui el Dios de Abraham. Porque entonces, si yo fui, entonces sería el Dios de muertos. Pero dice: yo soy el Dios de Abraham, porque Abraham estaba vivo. No se llamaba Abraham, estaba encarnado, tenía otro nombre. Cuando tú encarnas nuevamente, tu memoria es puesta en olvido, porque si tú traes tu memoria ancestral, entonces tienes ventaja sobre los demás mortales o las demás personas que están en este planeta, y vives con ventaja. Y como vivimos en un planeta de libre albedrío, tú tienes que perder la memoria para que puedas escoger entre los dos caminos, el positivo o el negativo. El libre albedrío opera en ti.
Entonces, por esa razón, tú pierdes la memoria. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Grábate bien esto, mi querido amigo. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Recordemos las palabras cuando el Mesías se topa con un ciego de nacimiento y las preguntas que le hacen sus discípulos. La persona que está despierta va a cogerla. Miren esto. Juan capítulo 9, versículo 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? Este, cuando ellos dicen este, se refieren al ciego. Este o sus padres para que haya nacido ciego. Cuando los apóstoles le preguntan ¿quién pecó? Se están refiriendo a la vida pasada del ciego. O sea, le están preguntando al Mesías, este ciego hizo algo malo en su vida pasada, por lo cual nació ciego ahorita. Es la que le están preguntando al Mesías. ¿Qué hizo en la vida pasada para que naciese ciego ahora, en esta encarnación? Es lo que le están preguntando al Mesías. ¿Quién pecó? Para que naciese ciego. Grábense bien esto, porque hay gente, hermanos y hermanas, que cuando encarnan en este planeta vienen con deudas kármicas. Una raza, creo que fueron los arturianos, que implementaron aquí las deudas, el karma en este planeta, porque este planeta es un laboratorio. Eso también lo vamos a estudiar después. Hubo injerencia de varias razas, principalmente de los reptiles aquí en este planeta, los Anunnaki. Bueno, hay cantidad de razas, arturianos, los de Sirio, los grises. O sea, hay muchas razas que vienen aquí, tienen como 43 razas que han tenido injerencia. Aquí hay unos que son de anfibios, los Dogon, africanos, anfibios. O sea, hay cantidad de razas aquí, hermanitos y hermanitas, que vienen por distintas agendas y bueno, tienen planes para nosotros. Tienen planes. Eso después lo vamos a entender cuando nos metamos el por qué le interesamos a esta raza. ¿Por qué somos espectáculo al mundo y a los ángeles? ¿Por qué somos espectáculo a los ángeles? ¿Por qué le llamamos la atención a ellos? Recuerden que ángeles son mensajeros, ¿no? Hay mensajeros de Sirio, de los grises, los arturianos, los pleiadianos, los reptilianos. Bueno, hay distintas razas. Eso no va a ser el tema ahorita. Entonces, notemos lo que dice: ¿quién pecó? Para que naciese ciego. Algo similar el Mesías habló en Mateo 12:32, donde habla de que personas pueden acarrear un karma en esta vida que les alcanza para la otra vida. Dice así: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, en el venidero, esa persona nacerá con karma. Por esa razón los apóstoles le decían al Mesías, le preguntaron: ¿quién pecó? Para que naciesen ciego, porque ellos entendían esto. Sino que durante estos siglos, para acá, en el 8º siglo, el cristianismo tuvo muchos cambios. Y le enseñaron a las personas que van a vivir una sola vida y después de eso el juicio. Son mentiras. Recuerden que en Daniel 7:25 dice que cambiarían la ley, cambiarían la Biblia. La Biblia que estamos leyendo ahorita está cambiada. Entonces vamos a ver textos que nos indican de que Dios no es Dios de muertos, mis queridos amigos y amigas. Dios es un Dios de vivos. Mateo capítulo 16,
Vamos a leer el versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, ya había sido decapitado por Herodes. Note que los discípulos empiezan a hablar de gente muerta, gente muerta. Otros, Elías, 900 años atrás. Otros, Jeremías, 500 años atrás. O alguno de los profetas. ¿Por qué los judíos decían eso? Porque los judíos saben que Dios no es Dios de muertos, mis queridos amigos. Que la muerte no existe. Es Dios de vivos. Y por eso decían que Jesús era la encarnación de Juan el Bautista, que ya había sido decapitado, o la encarnación de Elías, 900 años antes, o la encarnación de Jeremías, 500 años antes, o alguno de los profetas. Vayan analizando estos, porque la religión que hoy llamamos cristiana no tiene nada de cristianismo, es solamente una religión que controla tu conciencia y hace que tú temas, y en el amor que es Dios no hay temor, dice Primera de Juan 4:18, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En otras palabras, no conoces a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Si tú no conoces a Dios, vas a creer mentira, vas a creer en cuentos chinos que gente del siglo VIII empezó a diseñarnos para que creyéramos en la mentira. Y modificaron la Biblia para apoyar esas teorías, para hacer una religión de esclavos y las personas fueran más sumisas y más entradas en el miedo que en la verdad y en la libertad. Cuando tú sabes que Dios no es Dios de muertos sino de vivos, tú no le temes a la muerte, porque sabes que no vas a morir. Oseas 6, versículo 1 y 2, ahí te lo dice, tú no mueres. Al tercer día resucitas, en otras palabras, al tercer día te llega tu memoria ancestral. Por eso es prudente que cuando desencarnes, esperes unos 3 días hasta que tu memoria ancestral te llegue y ahora sí decides qué hacer. Si te vas a tu familia o vas y encarnas en otro planeta fuera de este infierno que vivimos aquí. O si quieres encarnar nuevamente en este infierno, que entre otras palabras sería una persona muy valiente si lo haces. De hecho, el hecho de que estemos aquí nosotros encarnados es porque fuimos valientes en el pasado para venir a tener esta experiencia que estamos viviendo hoy en día. Porque en Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios. Entonces tú, siendo en forma de Dios, no estimaste ser igual a Dios, sino que te despojaste a ti mismo, tomando forma de siervo o sierva, hecha semejante a los hombres. Entonces fue una elección tuya venir acá, sobre todo las personas que están despiertas. Venimos acá, algunos vienen por varias agendas, unos para tener la experiencia, otros para ayudar a otros a despertar. El caso mío, siento que es para despertar conciencia, que vine a encarnar acá, a ayudar a otros a salir de esta cárcel, de esta prisión planetaria. Vamos a seguir avanzando. En Malaquías capítulo 4, versículo 5, Malaquías vivió 400 años antes del Mesías. Malaquías profeta. Y Malaquías profetizaba sobre Elías, que habría de venir antes que Jesús viniera. Malaquías 4:5 dice así: He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. He aquí yo os envío el profeta Elías. Cuando los fariseos y los escribas, que eran los intérpretes de la Biblia, le preguntan o le dicen a los discípulos que primero es necesario que venga Elías antes que venga el Mesías. Entonces le estaba diciendo, en otras palabras, a los apóstoles: el Mesías que ustedes dicen que es el Mesías no es el Mesías porque aún no ha venido Elías.
Entonces los apóstoles, como ellos manejaban también la Biblia, les pareció coherente lo que le decían los escribas y le preguntan al Mesías eso. Mateo 17:10 dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Por qué es necesario que Elías venga primero? Respondió Jesús y dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Entonces, miren algo interesante. Jesús sabía que Juan el Bautista era Elías, pero Juan el Bautista no sabía que él era Elías. Vamos a mirar. Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, cuando le hacen la pregunta a Juan el Bautista, diciendo: ¿quién eres tú para que demos testimonio de eso, de quien nos mandó? El 19, Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. Él no sabía que era Elías. El Mesías sí sabía que él era Elías, pero él no lo sabía. Pongan cuidado a esto. ¿Por qué? Porque cuando tú naces, tu memoria es puesta en olvido. Porque vienes a un planeta que tiene libre albedrío, tiene dos caminos para que tú elijas. Entonces tú no puedes nacer polarizado. Nacer polarizado es cuando tú ya tienes tu inclinación y ya tienes fijo tu carácter y tu inclinación hacia lo bueno. Entonces no puedes torcerte, entonces vienes con ventaja para los demás. Pero cuando tú naces sin memoria, tú tienes que escoger entre los dos caminos para que el libre albedrío planetario ejerza esa influencia en ti. Para que tú escojas, no tengas ventaja sobre los demás. El caso del Mesías, el Mesías se acordaba. Por eso fue sin pecado. Y era necesario que el Mesías viniera con esa ventaja, porque entonces nosotros, si el Mesías no viene y no nos enseña quién es el Padre, estaríamos siguiendo al mismo Satanás, al mismo Jehová de los ejércitos, al varón de guerra que dice el Salmo 78. ¿Entiendes? Al que mandaba a matar a Israel, al que engañó a Moisés, al que engañó a Abraham, al que engañó a Salomón. Estaríamos adorando a ese. Entonces, fue necesario que el Mesías tuviera su memoria ancestral. Su memoria, él se acordaba la gloria que antes tenía. Él hablaba de eso, la gloria que antes tenía. Él se acordaba de eso. Era necesario para que nosotros despertáramos. Entonces, Juan el Bautista no se acordaba, pero Jesús sabía. Vamos a Mateo capítulo 11 y el versículo 13. Dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El Mesías la tenía clara. Juan el Bautista no, pero Juan el Bautista era el mismo Elías. ¿Qué le dice el ángel que anuncia el nacimiento de Juan el Bautista al padre de Juan el Bautista, a Zacarías? Vamos a Lucas. Lucas capítulo 1. El versículo 16. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Quiere decir que Juan el Bautista era el mismo Elías, exactamente el mismo Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, Juan el Bautista era el mismo Elías. Y noten algo interesante. En los genes, en la genética que nosotros tenemos, hay información de las vivencias que hemos tenido o de las vivencias que han tenido nuestros ancestros. Por eso el ser humano por naturaleza le tiene miedo a la oscuridad. Porque los antaños, los antiguos,
cuando venía la oscuridad, o le tenían miedo a las fieras, o le tenían miedo a las abducciones de estas razas de extraterrestres que venían a hacerle examen a los seres humanos y a hacer experimentos con ellos. Entonces, nosotros cuando se nos va la energía, la gente como que le da un miedo, porque eso está en el ADN. La otra vez yo manejando mi carro hacia Pereira, una ciudad de Colombia, escuchaba a un periodista que hoy no está trabajando ya en esa porque ya se jubiló, se llama Juan Gozaín, de RCN, y yo iba manejando cerca a una ciudad que se llama Tuluá Valle. Juan Gozaín decía que científicos británicos habían descubierto el gen del fumador. Y cuando yo llego al peaje, eso me está trabajando la mente, el gen del fumador. Y yo arranco hacia Pereira y voy con esa idea, gen del fumador, ¿cómo? Entonces entendí de que el gen se va creando en base a los hábitos. Entonces, si tú tienes un hábito, ese gen se va formando en ti y eso se lo transmite a tu prole. Esa es la razón por la cual el ser humano le tiene miedo a la oscuridad, porque antaño le tenían miedo a las fieras, las fieras que se robaban a los niños o atacaban a los seres humanos, sobre todo los que son nocturnos, o las abducciones de alienígenas, que eso muy común en el pasado y que hoy también operan esas entidades haciendo el mismo trabajo. Entonces, mis queridos amigos, Juan el Bautista tenía ese acervo genético y vestía como el mismo Elías porque era la misma entidad. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 1. Segunda de Reyes capítulo 1 y el versículo 7 y 8 dice: entonces él le dijo, ¿cómo era aquel varón, el rey de Israel, que era el hijo de Acab? Entonces le dijo, ¿cómo es aquel varón que encontraste y os dijo tales palabras? Y ellos, los emisarios del hijo de Acab, le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñidos sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita, porque Elías era el único que vestía así de grotesco, con un cuero de pelo y un cinturón de cuero en los lomos, o sea, en su cintura. Miremos cómo vestía Juan el Bautista, Mateo capítulo 3 y el versículo 4. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinturón de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Juan el Bautista era el mismo Elías, mis queridos amigos, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Miren lo que le dijo el Mesías a los judíos. Vamos a Juan 8:56 y saquen ustedes sus propias conclusiones. Pongan cuidado a este texto, Juan capítulo 8, versículo 56. Dice el Mesías, Abraham vuestro padre se gozó, está hablando en pasado, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio, o sea, presente, y lo vio, y se gozó. Entonces el Mesías está diciendo, Abraham en el pasado, siglos atrás, él se gozó de que él iba a ver mi día, y lo vio en el presente, y él se gozó. ¿Quién era ese? La razón por la cual Lucas escribe esto que vamos a leer ahorita, es por eso. Lucas capítulo 2. Esta es la razón por la cual Lucas escribió esta historia. Leámoslo, por favor. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Trajeron a Jesús a Jerusalén. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24.
y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, o sea, los escritos de Moisés, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este era Abraham. Pongan mucho cuidado. Este fue Abraham en el pasado. Un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día, y lo vio y se gozó. Recuerden, Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Vamos a terminar con este texto. Segunda a los Corintios 5:8. Dice así: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausentes del cuerpo, o sea, cuando tú desencarnas, y presentes al Señor. Ahí no habla de que te serás resucitado cuando venga Jesús, porque ese es otro tema que vamos a tener. Si es que realmente Jesús viene o ya vino, si está aquí. Cuando estudiemos cómo habla Dios, que será el próximo tema, recordemos que falta una trompeta. Eso la vamos a tener después, porque eso se demora más o menos unos 2, 3 o 4 videos, quizás más. Entonces vamos a estructurar bien ese tema para presentárselos bien a ustedes para que puedan entenderlo. Recuerden que ya estudiamos las primeras 5 trompetas. Falta estudiar la sexta en su totalidad, porque la sexta es cuando empieza la guerra en el Golfo Pérsico en el 91, pero continúan varios eventos después en esa trompeta. Después la séptima trompeta es muy interesante. Entonces, por eso queremos estructurar bien el tema para darles un manjar muy bueno. Eclesiastés 12:7. El cuerpo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Ahí no hay resurrección después de 100, 1000 años, no. Está hablando es que tú, al desencarnar, puedes volver a Dios. El cuerpo vuelve a la tierra, Eclesiastés 12:7, como era, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Segunda a los Corintios 5:8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Espero que hayan entendido muy bien esto. Recuerden que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Quién pecó? Para que naciese ciego. Hay gente que nace con deudas kármicas. Pásenla bien. Bendiciones para todos. Shalom.